Listo. Listo. Ya puedes empezar, Andrea. Sí, doctor. Deben compartir pantalla. Listo. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de pericarditis. Los objetivos de la clase pues, es conocer la definición, la fisiopatología, epidemiología, la clasificación, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y complicaciones, así como el pronóstico. Bueno, de acuerdo a la definición, es la inflamación del saco pericárdico. Esta representa un proceso patológico más común que involucra el pericardio. Este puede ir acompañado de una acumulación de líquido dentro del saco pericárdico, formando así un derrame pericárdico, el cual pues, puede ser seroso, hemorrágico, purulento, de acuerdo a su etiología. Dentro de las definiciones, la sociedad europea la clasifica como una pericarditis aguda. Y bueno, al menos debe de cubrir al menos dos de los siguientes criterios, que es dolor torácico pericárdico, roces pericárdicos, una elevación difusa del segmento ST de nueva aparición o una depresión del segmento PR en el electrocardiograma, que se corrobore un derrame pericárdico, que sea nuevo o con empeoramiento, y dentro de los hallazgos adicionales, pues que tenga elevación de marcadores de inflamación o de fase aguda, proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación globular elevada o un recuento también elevado de los leucocitos. También, pues, por imagen que se pueda corroborar esta inflamación a través de una tomografía o una resonancia magnética. Este es en el caso de una pericarditis aguda. Ahorita vamos a ver la temporalidad. En cuanto a la incesante, pues es un periodo de pericarditis de 4 a 6 semanas, pero que esta tenga un periodo de remisión menor a 3 meses. Y la recurrente, pues es un episodio en el que se documentó la pericarditis y tenga un intervalo de 4 a 6 semanas o más. Y una pericarditis crónica que es mayor a 3 meses. Dentro de la epidemiología, bueno, pues la incidencia se ha reportado como 27.7 casos por cada 100.000 habitantes. No tuvimos como grandes grupos de estudio. Este estudio se llevó a cabo en Italia. Y bueno, la pericarditis es responsable del 0.1% de las hospitalizaciones, así como un 5% de la admisión a urgencias por un dolor torácico. Predomina en hombres en un grupo pues, de edad de 16 a 65 años, de acuerdo a la etiología, y pues estos se encuentran en mayor riesgo que las mujeres. En países desarrollados, pues la principal causa es una infección idiopática, o puede ser también viral. Pues también en otros casos se ha asociado a trastornos del tejido conectivo como artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. Bueno, de acuerdo a su etiología, tenemos dos variantes, que sea infecciosa o no infecciosa. Dentro de la infecciosa está la etiología viral, principalmente por enterovirus, el grupo de los herpesvirus, adenovirus y parvovirus B19. También está la etiología bacteriana, principalmente en países en desarrollo, por Mycobacterium tuberculosis. Está también clamidia, streptococcus, staphylococcus, la especie, ¿no? También en casos especiales pues están en las infecciones fúngicas o por parásitos. También dentro de la etiología no infecciosa pues está la autoinmune, como ya les había mencionado, las neoplásicas, las metabólicas, principalmente las urémicas, pueden ser también traumáticas o iatrogénicas y asociado a medicamentos. Y pues nada más. Dentro de lo que les mencionaba, pues las principales etiologías infecciosas pues es la viral. Tenemos, por ejemplo, los enterococos, que son virus cardiotrópicos que pueden producir inflamación pericárdica, así como también del pericardio, condicionando un estado de pericarditis.
y pues esto condicionado por factores citotóxicos o inmunomediados. Y pues el diagnóstico se va a llevar a cabo por la identificación de los ácidos nucleicos. Dentro de las infecciones bacterianas, pues la pericarditis tuberculosa va a afectar al menos del 4% de los pacientes que tengan un diagnóstico de pericarditis. El diagnóstico pues va a ser la identificación del bacilo tuberculoso en líquido pericárdico, ya sea por cultivo o por PCR, y pues como les mencionaba, tiene mayor predominio en hombres que en mujeres. El diagnóstico probable es cuando hay un paciente que tenga una pericarditis no explicable y que tenga un exudado linfocítico y pues una adecuada respuesta a un tratamiento empírico antituberculoso. Dentro de la fisiopatología, bueno, pues solamente hay que recordar que el pericardio está compuesto por dos capas de tejido conectivo, estas pues una visceral, otra parietal. Se considera que la producción de líquido pericárdico al día pues son 50 cc y pues que tiene una inervación tanto por el nervio laringio, por el plexo esofágico y por el nervio vago, que pues más adelante dentro del cuadro clínico pues nos va a condicionar los síntomas y signos. Pues como les mencionaba, ¿no? Por las distintas etiologías se va a producir una inflamación aguda, donde se van a liberar, se van a activar células y mediadores inflamatorios, va a condicionar una alteración de la permeabilidad vascular del pericardio, un edema pericárdico y con esto, de acuerdo a la velocidad de instauración del cuadro, pues puede generar restricción del movimiento del corazón, así como sus síntomas. Dentro del cuadro clínico, bueno, pues vamos a encontrar un dolor pericárdico. Este se va a presentar en un 85-90% de los casos. Se localiza en la región precordial, puede llegar a ser intenso, puede ser opresivo con sensación de quemadura y pues que también nos puede llevar a pensar principalmente o de manera inmediata en un infarto del miocardio. Puede tener irradiación a regiones supraclaviculares y es de carácter continuo, tiene una duración de hasta varios días. ¿Cómo dentro de las características de este dolor? Pues que su exacerbación se va a generar por movimientos respiratorios. Cuando se le pide al paciente que haga una expiración profunda, va a incrementar el dolor, así como mantenerlo en el decúbito dorsal. Menciona que si los síntomas pueden mejorar con el Fowler o que el paciente se encuentre en sedestación inclinándose hacia adelante. Otro de los datos que también nos pueden orientar pues es el derrame pericárdico. Esto, pues como les mencionaba, es determinado por la cantidad de líquido acumulado y la velocidad de instauración, que pues de acuerdo a estas dos condiciones, tanto el volumen de líquido y la velocidad de instauración, puede complicar el estado del paciente generando pues un tamponado. En caso de que sea la producción de líquido escaso o su velocidad muy lenta, pues no producirá síntomas. En un 33% se puede presentar un frote pericárdico. Es un sonido tripásico, áspero y rasposo que corresponde a la fricción entre las dos capas pericárdicas durante la sístole auricular principalmente. También se va a terminar pues, en oídos expertos, en la sístole ventricular y la diástole ventricular temprana. Pues puede aparecer de forma intermitente, entonces pues no siempre se puede encontrar. Se ausculta mejor en los bordes en el borde paraesternal izquierdo y pues es muy específico para el diagnóstico de pericarditis y pues como les mencionaba no se va a encontrar en todos los pacientes. Respecto al diagnóstico, inicialmente pues vamos a valorar a nuestro paciente con un electrocardiograma. Más de la mitad de nuestros pacientes con pericarditis van a desarrollar cambios típicos que evolucionarán en 4 etapas. En un periodo de días a semanas y bueno, en el estadio 1, que son las primeras horas a días, los pacientes, ahorita les voy a mostrar unas imágenes, van a desarrollar una elevación difusa del segmento ST. Cóncava va a ser hacia arriba con una depresión recíproca de ABR. También puede acompañarse de una prolongación del PR en ABR. El estadio 2 ocurre dentro de la primera semana y esta pues comienza a mostrar la normalización de los cambios en el segmento ST y el PR. Un estadio 3 y 4 se va a llevar a cabo entre las 2 y 3 semanas posterior al evento y se caracteriza por inversiones de la onda T ampliadas y seguidas finalmente por una normalización de la onda T
Entonces, como les mencionaba, principalmente aquí vamos a tener en la etapa 1 una elevación difusa del segmento ST y esta va a ser cóncava. En la etapa 2, la normalización ya en la primera semana del segmento ST y del PR. En una etapa 3 y 4, ya las inversiones de la sonda T se puede observar, por ejemplo, en el caso de la fase 3, y en la etapa 4 ya una normalización del electrocardiograma. Este es otro ejemplo que nos reporta la guía, ¿no? Con los cambios a nivel del segmento ST, así como también los cambios a nivel de PR. Como otro estudio diagnóstico de apoyo, pues sería también la radiografía de tórax. Esta pues es útil ante la sospecha de un derrame pericárdico. En casos en los que sí se encuentre, pues se va a reportar como una cardiomegalia global con pérdida de los bordes normales del corazón y pues lo reporta como la imagen en garrafa. Pues en sí no hay biomarcadores específicos para los pacientes que presentan un episodio de pericarditis, pero bueno, al menos 30% de los pacientes van a tener cierto grado de elevación de las troponinas. Esto significa que pues hay un involucro epicárdico o bueno, subepicárdico. Y pues los cuadros de pericarditis con una miocarditis pues se van a identificar como una miopericarditis. Esto pues con una elevación de las troponinas sin afección a ventrículo izquierdo. También, como les mencionaba al inicio, pues tenemos elevación de leucocitos, incremento de la velocidad de sedimentación globular y de la PCR. Aquí, perdón, que se encuentran elevados en más del 80% de los casos. Y en el caso de que tengamos una PCR elevada, pues también es un factor que nos indica un alto riesgo de recurrencia. Dentro de los otros estudios de imagen que podemos solicitar al paciente con diagnóstico de pericarditis o la sospecha de pericarditis, pues es el ecocardiograma, que pues esta es la prueba de imagen por excelencia para los pacientes. Esto pues nos va a poder ayudar a determinar el grado de derrame que tiene nuestro paciente, así como determinar pues si tiene una disfunción ventricular en caso de que se determine que tiene una disfunción también miocárdica. Se solicita también que se realice el ecocardiograma bidimensional con Doppler y pues esta es la mejor razón que tenga costo-eficacia para el diagnóstico del derrame pericárdico y también la evolución y valoración del estado hemodinámico del paciente. Entonces, para la pericarditis, el eco. ¿Cómo, doctor? Ah, no, perdón, estaba pensando. Okay. Ay, pueblo. Y bueno, en la imagen que les pongo del lado derecho, pues se observa el ecocardiograma en 2D y bueno, aquí tengo la localización tanto aquí de derrame pericárdico, si logran ver, a nivel de ventrículo izquierdo y también una compresión de la aurícula derecha, es un derrame pericárdico pues importante. Otro de los estudios de imagen es la tomografía computarizada. Esta pues también nos va a permitir ser complemento del ecocardiograma y también es la técnica más precisa para visualizar el tejido calcificado. Esto pues en casos de que se haya un proceso crónico o en pericarditis constrictiva. Aunado a la tomografía, pues la resonancia magnética también tiene una alta sensibilidad. Se dice que un 93% para identificar el engrosamiento pericárdico. Permite la visualización y la caracterización tisular del pericardio y obviamente del corazón en pacientes que tengan ya una enfermedad pericárdica y así pues también evaluar las consecuencias de las anomalías pericárdicas para la función cardíaca y también del llenado. En pacientes que tengan una pericarditis constrictiva, como vamos a ver más adelante, la resonancia magnética pues, es importante para el diagnóstico de las presentaciones atípicas que cursan con un pericardio que sea mínimamente engrosado o una pericarditis efusivo-constrictiva. Y bueno, pues nos va a ayudar también a determinar si nuestro paciente padece una pericarditis constrictiva o si el padecimiento se trata
más hacia una miocardiopatía restrictiva. Y bueno, esta es una imagen de una resonancia magnética, tiene un corte axial, está en una fase T1, y pues aquí es más o menos en esta imagen, lo negrito que se logra ver, pues que es el pericardio. En esta tabla, pues nos ayuda a dar los hallazgos, tanto por ecocardiograma, tomografía y pues la resonancia magnética en la pericarditis aguda. Pues pueden haber engrosamientos. En el ecocardiograma se pueden reportar engrosamientos, también engrosamiento de las capas del pericardio, y pues también nos va a ayudar a valorar la cantidad de líquido a nivel, bueno, identificar y valorar el grado de derrame pericárdico que tenga nuestro paciente. En la tomografía computarizada, pues también igual nos permite visualizar el grosor de las capas del pericardio, ver si tiene también anormalidades del mismo pericardio y la cantidad de líquido pericárdico. En cuanto a la resonancia magnética, pues tiene mayor sensibilidad para valorar el grosor, también valorar la función miocárdica, como ya les había mencionado. Y dentro del diagnóstico diferencial, pues tenemos el síndrome de Takotsubo, el infarto miocardio principalmente, como ya les mencionaba, una miocarditis o pues de la misma pericarditis. Esta es una tabla para tener en mente dentro de los hallazgos, tanto el cuadro de presentación, y el electrocardiograma y el ecocardiograma. Principalmente, bueno, a lo que me llamó la atención pues en esta tabla era pues el diagnóstico diferencial con el infarto miocardio, en cuanto a la presentación, ¿no? Que pues también refieren un dolor torácico, disnea, las arritmias y pues igual, ¿no? Incluso muerte súbita. Aquí pues también el paciente se va a presentar con elevación del segmento ST, puede presentar también depresiones y cambios en la onda T. En el ecocardiograma pues va a presentar anormalidades de la motilidad en la pared, puede ser ventricular o pues también que tenga afección epicárdica. Y en la angiografía, perdón, va a reportar, nos va a permitir ver la ruptura de la placa y así como los trombos. Y pues los biomarcadores, en este caso pues también las troponas se pueden encontrar significativamente elevadas, y también pues podemos medir otros marcadores como el péptido nucleótico. Bueno, respecto al tratamiento, en un paciente que tenemos de primera vez en una pericarditis aguda, el tratamiento inicial pues se va a basar en ácido acetilsalicílico y o bueno, otros AINES como el ibuprofeno, la indometacina o el naproxeno. La dosis habitual pues se va a iniciar en el caso del ácido acetilsalicílico de 500 a 1000 miligramos de 6 a 8 horas en un primer episodio que no tenga pues ninguna otra complicación. Se va a iniciar el tratamiento en estos fármacos de 1 a 2 semanas. En el caso de que se presenten recurrencias, el tratamiento se debe prolongar de 2 a 4 semanas, incluso pues dependiendo el estado clínico del paciente, así como algunos biomarcadores, se va a prolongar hasta varios meses. El ibuprofeno se va a indicar de 600 miligramos cada 8 horas, con una dosis máxima de hasta 2.400 miligramos. La indometacina es de 25 a 50 miligramos cada 8 horas. Y el naproxen igual de 500 a 1000 miligramos cada 12 horas. Estos medicamentos pues se deben de empezar a disminuir conforme veamos la resolución del cuadro en el paciente. Y bueno, además del tratamiento con AINE o ácido acetilsalicílico, se observó que en el ensayo COVE realizado en 2002 a 2004, es un estudio prospectivo aleatorizado, se estudiaron a 120 pacientes con un diagnóstico de pericarditis aguda,
que estuvieran asociados con síndromes idiopáticos, virales, pospericardiectomía y enfermedades del tejido conectivo. En este caso no se incluyeron pacientes con pericarditis asociada a tuberculosis. Estos pacientes fueron asignados aleatoriamente y se obtuvo un primer grupo que solamente se les dio tratamiento convencional a base de aspirina. Y en un segundo grupo se agregó colchicina de 1 a 2 miligramos durante el primer día, como una dosis carga, y posteriormente, de acuerdo al peso, se calculó a 0.5 a 1 miligramo al día, durante 3 meses. Y bueno, en estos pacientes la colchicina redujo significativamente la tasa de recurrencia de pericarditis a los 18 meses. Fue más o menos del 10% contra un 32% en el segundo grupo. Y la persistencia de los síntomas a las 72 horas, bueno, es decir, mejoró los síntomas a las 72 horas en un 36%, a diferencia del primer grupo que solamente tuvo mejoría de los síntomas en un 11.7%. Entonces, el primer esquema que se debe dar en un paciente que tiene pericarditis aguda, pues como les mencioné, es el uso de AINES y la colchicina. En el caso pues, de los pacientes o las consideraciones que debamos tener pues, en los adultos mayores, pues se debe de reducir la dosis del medicamento considerando también la tasa de filtrado glomerular. Entonces, pues si tenemos un paciente que tiene una tasa de filtrado de 35 a 49, se da una dosis de 0.5 a 0.6 miligramos una vez al día, de 10 a 34 mililitros minuto, de 0.5 a 0.6 miligramos cada 2 a 3 días. Y bueno, pues en el caso de que nuestro paciente tenga una tasa de filtrado menor a 10, pues evitar el uso de colchicina. Ya veremos más adelante cuáles son nuestras otras opciones de tratamiento ante estos pacientes. Aquí se reportó dentro de este estudio que hubo los principales síntomas del uso de la colchicina como efectos secundarios, pues fueron los gastrointestinales, pero solo se reportó como en 5% de los casos. Y bueno, la colchicina se puede dar con una duración de hasta 3 meses tras el periodo inicial de la pericarditis y durante 6 meses en caso de que presenten recurrencia. En caso de que ya se dio un tratamiento farmacológico y el paciente no responde, bueno, pues y encontramos también un tamponado de que lo que mencionábamos, ¿no? Es un derrame pericárdico que va a generar alteraciones hemodinámicas y pues incluso el riesgo de arritmias y muerte en el paciente. Entonces, bueno, se puede realizar la pericardiocentesis en estos pacientes y pues también en caso de que se tenga un derrame pericárdico exudativo, pues también va a justificar el tratamiento empírico contra tuberculosis, incluso si los cultivos pues aún están pendientes, ¿no? En nuestro país pues es pues muy frecuente que puedan desarrollar nuestros pacientes que ingresen con un derrame pericárdico y que tengamos la sospecha de tuberculosis, pues podemos iniciar en ellos el tratamiento empírico. Y bueno, ya que si se confirma el diagnóstico de tuberculosis, pues se recomienda la terapia médica con al menos 6 meses y se debe considerar la pericardiectomía si no mejora el paciente después de haber iniciado la terapia de 4 a 8 semanas. Bueno, les hablaba también de la pericarditis recurrente. Esta pues se va a diagnosticar a partir de un primer episodio de pericarditis aguda y esto pues va a ser con un intervalo de 4 a 6 semanas o más. Los diagnósticos pues son los mismos que se utilizaron para la pericarditis aguda. Y bueno, se considera que la tasa de recurrencias tras un episodio inicial de pericarditis va a variar de entre un 15 a un 30% de los casos. Y este puede aumentar hasta un 50% de una primera recurrencia en pacientes que no hayan sido tratados con colchicina. Y bueno, pues se considera que una causa frecuente de la recurrencia es el tratamiento inadecuado en un primer episodio de pericarditis. El tratamiento pues debe de ser pues dirigido hacia la etiología subyacente, como les mencioné en la tabla inicial, y pues debe ser el uso de AINES o ácido acetilsalicílico si llegan a presentar algún tipo de contraindicación, más el uso de colchicina.
En caso de que tengamos una respuesta incompleta al tratamiento en estos pacientes, pues se pueden utilizar corticoides, pero pues estos, o sea, siempre es como el tratamiento de tercera línea, ¿no? No es como suspender el AINE y la colchicina, y, bueno, no, mi paciente no responde, entonces debo de iniciar los corticoides, ¿no? Es la suma de los tres. Y bueno, pues esto, como les menciono, debe ser a dosis baja. Una dosis inicial de prednisona de 0.2 a 0.5 miligramos kilogramo día. Y pues siempre y cuando no tengamos la sospecha principal de que nuestro paciente tenga infecciones o que este episodio de recurrencia sea por una infección no tratada o identificada en un episodio inicial. Y bueno, su uso pues se debe restringir precisamente a pacientes que tengan enfermedades inflamatorias sistémicas, síndromes tras pericardiotomía o pacientes gestantes. O también en caso de que tengan alguna contraindicación para AINES, una alergia que sí ya se haya corroborado, antecedente de úlcera gástrica reciente o sangrado de tubo digestivo, tratamiento anticoagulante oral que tenga alto riesgo de sangrado y pues no más. ¿Qué otra cosa? Bueno, la siguiente línea que se puede iniciar de tratamiento en caso de que nuestros pacientes no tengan una adecuada respuesta, pues se puede utilizar acetioprina, inmunoglobulina G o los antagonistas recombinantes del receptor de interleucina 1 beta. En el caso de la acetioprina, pues fundamentalmente va a tener una acción lenta, entonces no se debe de indicar cuando nuestro paciente está como en un episodio agudo, simplemente es para controlar la enfermedad a largo plazo. Y pues el antagonista recombinante de receptor interleucina y las inmunoglobulinas, pues estas sí son eficaces durante la fase aguda, entonces podemos iniciar a nuestro paciente ya sea la inmunoglobulina o el antagonista y cuando ya logremos estabilizar a nuestro paciente, continuar el manejo a base de acetioprina. Y bueno, esta tabla también me gustó mucho respecto al tratamiento que nos orienta, ¿no? Si tenemos un primer episodio de pericarditis, pues iniciamos el tratamiento a base de aspirina o AINES de 1 a 2 semanas y se inicia la colchicina a dosis baja, calculada pues al peso, como ya les había comentado, por hasta 3 meses. En el caso de que tengamos una pericarditis recurrente, bueno, ya podemos hacer uso de prednisona si es que nuestro paciente no tiene una adecuada evolución, utilizar los medicamentos de tercera línea o, bueno, ya en caso de que nuestro paciente presente un tamponade, pues ya es el tratamiento pues invasivo, ¿no? Ya sea con pericardiocentesis o una ventana pericárdica. Y en el caso de que tengamos, más adelante vamos a ver eso, una pericarditis constrictiva, pues se va a considerar si el paciente merita pericardiectomía o simplemente hacer ajuste al tratamiento antiinflamatorio. Dentro de las complicaciones que vamos a ver secundaria a una pericarditis, pues la principal o de las más conocidas pues es el derrame pericárdico, ¿no? Como les mencionaba, pues la tasa de producción del líquido pericárdico es de 10 a 50 mililitros. Entonces, pues con eso nos podemos orientar a qué tanto volumen pues puede someterse el corazón y estadificar el grado de derrame. Cualquier proceso patológico pues va a condicionar, bueno, cualquier proceso a nivel del pericardio va a condicionar inflamación. Con esto pues condiciona la posibilidad de que se produzca un aumento de la producción de líquido pericárdico y pues el derrame. Y bueno, la clasificación del derrame pericárdico pues tiene distintas, principalmente la temporalidad, se va a clasificar en agudo, subagudo o crónico. Una distribución de acuerdo a si es circunferencial o localizado. El impacto hemodinámico puede ser ninguno que tenga tamponamiento cardíaco o efusivo constrictivo. Su composición, de acuerdo a los estudios que se realicen, ya sea exudado, trasudado, sangre, aire o incluso gas. Y el tamaño, que esto pues es lo que nos va a orientarnos, ¿no? Como les mencionaba. Si es leve, es menor de 10 milímetros. Si es moderado, es de 10 a 20 milímetros. O grande,
mayor a 20 milímetros. Dentro del cuadro clínico del derrame pericárdico, pues nuestro paciente va a presentar una disnea de esfuerzo que va a progresar a la ortopnea, dolor torácico o sensación de plenitud. Otros síntomas que se van a generar por la compresión a nivel local, pues va a ser náuseas, disfagia, ronquera e hipo, ¿no? Lo que les mencionaba acerca de la inervación del pericardio. Los síntomas, pues estos no puede asociarse también síntomas no específicos como tos, debilidad, fatiga, anorexia y palpitaciones que van a pues reflejar el efecto de la compresión del líquido pericárdico contra las estructuras anatómicas. También pues respecto a la exploración física puede ser muy variante, ¿no? De acuerdo al volumen y la velocidad de instauración, pues el paciente puede considerarse completamente normal o asintomático sin ningún deterioro hemodinámico, o pues progresar a tamponado, ¿no? El diagnóstico pues se realiza siempre con ecocardiografía y pues con esto nos va a permitir evaluar el tamaño y pues también las posibles complicaciones que pueda presentar nuestro paciente. Bueno, respecto al tratamiento, si se detecta inicialmente un derrame pericárdico, pues primero lo que les mencionaba, evaluar su tamaño. Posteriormente, la importancia hemodinámica y sus posibles enfermedades asociadas, ya sea cardiovasculares o sistémicas, ¿no? Incluso pues nos pueda orientar la causa. Y si el derrame pericárdico se vuelve sintomático sin evidencias de inflamación o cuando los fármacos antiinflamatorios no funcionan, se debe considerar el drenaje de líquido. También se puede considerar una pericardiocentesis con drenaje pericárdico de hasta 30 milímetros hora para favorecer la adherencia de las láminas pericárdicas y pues no condicionar como un drenaje abrupto y que esto irrite ambas capas del pericardio y con esto pues perpetuar la producción de líquido. La pericardiocentesis sola puede ser necesaria para la resolución de grandes derrames, pero también las recurrencias son frecuentes. Entonces se debe de considerar la pericardiectomía pues, a corto plazo o incluso pues, irnos por opciones menos invasivas como una ventana pericárdica. Otra de las complicaciones pues, es la pericarditis constrictiva. La causa principal de esta entidad pues es la tuberculosis. La incidencia es aproximadamente 50% de los pacientes que tengan un derrame pericárdico asociado a una infección por tuberculosis. Y bueno, también se ha asociado a otros trastornos del tejido conectivo como artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. El 9% de los pacientes que tengan pericarditis van a desarrollar una fisiología constrictiva y pues hay una relación de 3 a 1 respecto a la relación hombre-mujer. De acuerdo a la fisiopatología, pues como vimos inicialmente, pues es la irritación de ambas capas del pericardio, el incremento de la tasa de producción de líquido pericárdico, que va a generar una alteración de la cavidad pericárdica. Se va a generar, pues al ser un proceso pues, crónico, un tejido de granulación durante el episodio agudo y pues después condicionar que el pericardio se forme rígido y con esto va a condicionar la limitación del llenado ventricular y pues obviamente el tejido va a ser mucho menos elástico. Va a haber una disociación de las presiones intratorácicas e intracardíacas que van a generar una disminución del retorno venoso. ¿Cómo se va a presentar nuestro paciente? Bueno, pues pueden estar asociados sus síntomas a sobrecarga de volumen, es decir, que se refiera con incremento de peso, edema o incluso pueden estar relacionados con una disminución del gasto cardíaco, como una fatiga progresiva o una disnea de esfuerzo. También, pues en estadios más avanzados, pues puede presentar incremento del perímetro abdominal o malestar abdominal, es decir, pues la citis o hepatomegalia congestiva que se pueda llegar a generar. La presión venosa yugular puede estar elevada o normal en estos pacientes y pues algo característico es el signo de Kussmaul. Creo que no se ve mi video, pero bueno, era en una paciente adulto mayor que al realizar la inspiración pues se observa el signo de Kussmaul, que es el incremento puede estar o no presente,
y puede ser intermitente también este signo. De acuerdo al diagnóstico, en la asociación, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Europea de Cardiología recomiendan el uso de la ecocardiografía para el diagnóstico de la pericarditis constrictiva. En el modo M, pues es importante para descartar la pericarditis constrictiva. La ausencia de sus características pueden hacer poco probable el diagnóstico. Los hallazgos que se van a obtener en este modo, pues es el movimiento posterior del tabique ventricular en diástole temprana en la inspiración, la ausencia del retorno venoso sistémico con la inspiración y la apertura prematura de la válvula pulmonar debido a una mayor presión diastólica del ventrículo derecho en comparación con la presión pulmonar. También se puede utilizar el ecodoppler. En este se va a visualizar un llenado pasivo anormal de los ventrículos en la diástole temprana, el aumento de la velocidad del flujo diastólico a través de la válvula tricúspide a la inspiración y una reducción exagerada de la velocidad de flujo de las venas pulmonares a través de la válvula mitral en la inspiración, así como un desplazamiento del tabique ventricular hacia la izquierda. Y pues en el diagnóstico pues podemos también orientarnos con el electrocardiograma, aunque pues no siempre hay signos específicos de una pericarditis constrictiva. Solamente en casos avanzados y que tenga una larga evolución, pues pueden asociarse arritmias como la fibrilación auricular, secundaria pues al incremento de las presiones auriculares. También en la resonancia o en la tomografía pues pueden revelar el pericardio engrosado, como les mencionaba, así como la presencia de calcificaciones, pues que la resonancia es la que tiene mayor sensibilidad. El tratamiento pues es la pericardiectomía, es el tratamiento definitivo en el caso de la pericarditis constrictiva crónica y pues se debe de realizar un esfuerzo para extirpar la mayor parte de pericardio. La mortalidad operatoria pues va a oscilar entre un 55 a un 100%. Y el uso de los diuréticos puede usarse también para reducir solamente el edema, o sea, como para preparar a nuestro paciente previo a la cirugía. En pacientes que estén hemodinámicamente estables y que no tengan ningún estigma de constricción crónica, pues estos pueden ser tratados con antiinflamatorios, como les mencionaba, hasta por 3 meses, con una estrecha vigilancia, siempre y cuando pues no tengamos el compromiso hemodinámico. Y la otra complicación que también se puede observar en pacientes con pericarditis, pues es el tamponade cardíaco. Esta pues es una compresión lenta o rápida que va a poner en riesgo pues la vida, ya sea, bueno, es debido por la acumulación de líquido, puede ser también por presencia de coágulos o gas, lo que mencionaba, ¿no? De acuerdo a la etiología. ¿Cómo se va a presentar en nuestro paciente? Pues vamos a encontrarlo con taquicardia, puede presentar hipotensión, un pulso paradójico, aumento de la presión venosa yugular, ruidos cardíacos atenuados, la reducción del voltaje en el electrocardiograma con una alternancia eléctrica y el aumento de la acelerata cardíaca en casos de que pues, el derrame tenga una progresión más lenta. El electrocardiograma pues, nos puede mostrar los signos de pericarditis, como les mencionaba, y también voltajes QRS pues, especialmente bajos y lo que les decía también de la alternancia eléctrica. Estos pues son solamente como un signo de la expresión del efecto de amortiguación del líquido pericárdico en el corazón que pues se encuentra oscilante. Y la ecocardiografía pues la herramienta más útil para identificar el derrame pericárdico, calcular su tamaño, la localización, así como su impacto hemodinámico. También nos va a permitir guiar la pericardiocentesis y pues bueno, los signos que podemos encontrar a la ecocardiografía pues es la oscilación del corazón, una depresión diastólica inicial del ventrículo derecho, depresión diastólica tardía de la aurícula derecha y anomalías de la movilidad del septo ventricular. En el caso de la pericardiocentesis como tratamiento, bueno, pues esta está indicada o idealmente se debe realizar por fluoroscopía o ecocardiografía con una anestesia local. No se debe de realizar procedimientos a ciegas y pues por el alto riesgo de laceración a otros órganos, a menos de que esto se puede efectuar en caso de que el paciente tenga pues compromiso hemodinámico, ¿no? También estas se deben de realizar por los operadores experimentados
y tiene un riesgo de complicaciones que va de un 4 a un 10% dependiendo del tipo de monitorización y pues obviamente la habilidad del operador. Las complicaciones más frecuentes pues, son las arritmias, la punción de alguna arteria coronaria o alguna cámara cardíaca, hemotórax, neumotórax, neumopericardio y daño hepático. Pues obviamente al realizar la extracción de líquido, pues se debe realizar un estudio citológico, así como los cultivos de líquido, evaluación histológica, inmunohistoquímica, pues con el fin de tener pues, la etiología y pues con eso el tratamiento. Y bueno, este es un algoritmo en el caso del tamponade. Si tenemos un paciente que tiene evidencia de tamponade cardíaco, bueno, en el primer paso hay que identificar y puntuar su etiología. Esto es de acuerdo si es una enfermedad maligna, se le da una puntuación, si es tuberculosis, si el paciente estuvo sometido a radioterapia, si se condiciona o se sospecha de una infección viral reciente, si este es por una pericardiocentesis previa, una insuficiencia renal, o sea que sea asociado como a uremia, inmunodeficiencia, hipotiroidismo o una enfermedad sistémica autoinmune. En un segundo paso, se debe puntuar la presentación de la clínica, es decir, con qué puntos ingresa nuestro paciente, ¿no? Si tiene disnea, taquipnea, ortopnea, si tiene ya datos de hipotensión, una taquicardia sinusal, oliguria, un pulso paradójico mayor a 10 milímetros de mercurio, dolor torácico pericárdico, los roces pericárdicos que sean evidentes, empeoramiento rápido de los síntomas, así como una evolución lenta de la enfermedad. En un tercer paso, pues es puntuar por imagen, ¿no? Entonces, pues ya sea por radiografía de tórax, valorar si tiene cardiomegalia, cambios asociados al electrocardiograma, un derrame pericárdico circunferencial mayor a 2 centímetros, si este es moderado o pequeño, si hay colapso de la aurícula derecha en el primer tercio del ciclo cardíaco, si la vena cava inferior tiene más de 2 centímetros, más de 2.5 centímetros y su colapso inspiratorio es del 50%, así como evaluar el colapso de los ventrículos tanto derecho como izquierdo y las variaciones respiratorias del flujo mitral y tricuspidio, así como por ecocardiograma, pues también identificar si nuestro corazón se encuentra oscilante. Con esto podemos calcular los puntos por imagen clínica y, identificar si nuestro paciente amerita un manejo quirúrgico de urgencia o si podemos, perdón, aquí, la puntuación, perdón, si es mayor a 6, vamos a hacer una pericardiosíntesis de urgencia. Si nuestro paciente se encuentra con una puntuación menor a 6, se puede posponer esa pericardiosíntesis siempre monitorizando a nuestro paciente. Y bueno, los datos de un manejo quirúrgico de urgencia, independientemente de los hallazgos previos, es pues obviamente si nuestro paciente tiene una disección aórtica, una ruptura de la pared ventricular, un traumatismo torácico grave reciente o hemopericardia iatrogénico. Dentro del pronóstico de la pericarditis aguda, pues en general es excelente y la mayoría de los pacientes van a tener una recuperación completa. La pericarditis recurrente va a ocurrir hasta en el 30% de los pacientes que no sean tratados con colchicina y la pericarditis constructiva es extremadamente rara después de una pericarditis aguda idiopática, a diferencia de la tuberculosis. El riesgo de constricción aumenta con las etiologías específicas, ¿no? Como les mencionaba, la bacteriana o la tuberculosis. Y como consideración especial en los adultos mayores, bueno, pues la adherencia al tratamiento y su cumplimiento pues van a ser problemáticos debido a que tengan o se asocia deterioro cognitivo, alteraciones de la visión, audición, pues la red de apoyo. Y bueno, pues este va a ser el predictor más potente para el apego al tratamiento y pues también en cuanto a la polifarmacia, ¿no? Y si el paciente toma pues múltiples fármacos y se asocian el deterioro cognitivo o pues simplemente no hay un buen apego al tratamiento, pues va a tener el mayor grado de recurrencia. Y pues eso es todo. No sé si tengan alguna duda, comentario. Andrea, a veces algunas diapositivas muy llenas
No se alcanzaban a leer. Aunque, doctor, sí. Sí, en ese caso, pues trata de no cortar y pegar, sino desmenuzar lo más importante, ¿no? Sí, doctor. Por ejemplo, pregúntales, ¿cuál es la causa más frecuente de pericarditis en nuestro medio? A ver. No es para ti, ¿no? Es para todos los demás. Pues la viral, ¿no? Había dicho. O la tuberculosis. La Aleida dice tuberculosis. O ¿Quién la más? etiología viral. Viral, Coxsackie. Viral. Viral. Carlos dice viral. Carlos, ¿y qué virus? Felipe dice causa aguda la etiología viral y cuando es crónica tuberculosis. Ok. Y aguda sería viral, Coxsackie. Viral, ok. Coxsackie. ¿Alguien opina otra cosa? Jorge dice COVID. Dice Felipe COVID. ¿Y el SIDA? Bien, Pues incrementa, Andrea, ¿qué comentas? en los pacientes con VIH, pues va a incrementar el riesgo de que tengan una pericarditis por tuberculosis. O sea, se asociaría más a una pericarditis constrictiva en esos pacientes. Tanto una como otra, ¿verdad? Sí. Ajá. Quizás sea la más frecuente, Pues, la causa más frecuente. pues yo creo que sí, aunque honestamente yo solamente he visto a un paciente aquí en el hospital con una pericarditis constrictiva, que no ha podido ser operado en siglo, pues por la contingencia. Pero es un paciente que ya tiene datos de hepatopatía congestiva, ya está con ascitis, está joven, el paciente tiene como 43 años. Y pues hasta, bueno, yo he visto su expediente tanto de siglo como aquí, y no se le ha hecho el abordaje para una pericarditis pues por tuberculosis, o sea, no se le ha hecho el estudio por tuberculosis hasta donde yo recuerdo. Tiene panel viral negativo, todo, pero que yo recuerde estudios para tuberculosis, no. Bien, Felipe, habría que ver la prevalencia. Ya sé, todavía es temprano para ver, ¿verdad? Para ver la prevalencia, pero bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad alta. Está bien. Sí vieron están viendo el chat también, ¿no? De Felipe. Sí. Que dice que COVID. Pero todavía no se acaba, desafortunadamente. Oye, bien. A ver. Jorge. Vamos a ver. ¿Qué características tiene el dolor por pericarditis? El dolor, El dolor por pericarditis. O sea, ¿cómo haces que, desde el punto de vista clínico, el diagnóstico diferencial con tromboembolia pulmonar, con infarto del miocardio, con disección aórtica? O sea, una característica, algo distintivo de la pericarditis en relación al dolor. A ver, ¿eso lo dijiste, Andrea, al principio? Sí, doctor. Sí, sí lo dijiste. ¿Quiere que lo ponga? Bien, entonces vamos a ver, Arturo. Bueno, miren, una característica pero lo importante, de, sí es frecuente. ¿Está contestando Arturo? no, yo, Ah, era ¿quién lo habló? de, Ah, Jorge. es un Ajá. dolor punzante y lo característico va a ser que se va a aumentar al momento de la inspiración. Aumenta con la inspiración. En la Si te cardiopatía pones en isquémica. decúbito, también puede aumentar También aumenta. el dolor, ¿verdad? Pero una característica muy importante, no sé si has visto o si han visto pacientes también con pancreatitis
No sé si me alcanzan a ver. Sí, sí alcanzamos. Pero está muy oscuro. Hacen así, como compungido. Ajá, se van hacia adelante. Así sentados hacia adelante. Y eso les calma el dolor. Ujú. Eso cuando menos lo he visto 2 o 3 veces, sí. Y le preguntas, oiga, ¿y cómo le calma el dolor? Así, así me calma. Se van hacia, ¿sí me vieron? Se van hacia adelante. Y sentados, y sentados. Y a veces prefieren no estar acostados porque aumenta el dolor. ¿Eh? Ujú. Bien. Y la otra, ¿alguien puede decir los criterios de hospitalización? ¿Nos dijiste, Andrea? No, criterios de hospitalización no. No, o sea, les puse los criterios diagnósticos. Bueno, ¿sabes cuáles son los criterios de hospitalización? No, pero, o sea, Por pues, ejemplo, que tenga fiebre, evidencia de sepsis, alteración hemodinámica, evidencia de taponamiento. Ajá. bueno, sí, ya lo está mencionando también el doctor Felipe aquí, que tenga la historia hemodinámica, la falla cardíaca, que sea también un episodio recurrente. Claro. Y el otro criterio es para que descartes todas las otras posibilidades de diagnóstico del dolor precordial, o sea, de que no esté infartado, de que no tenga una disección aórtica, de que no tenga tromboembolia pulmonar, en fin, ¿no? Hay que hacer una tabla, y creo que viene la tabla por ahí, en cuanto al diagnóstico diferencial. ¿Sí? Sí, Eso para todos de tarea, ¿sale? sí. Sí, Y que, como no veo a nadie, entonces supongo que sí. Pero Sí, sí, aquí estamos. así queda. ¿Sale? Cierto. sí, doc. Bien, y la otra cosa, a ver, ¿alguien sabe la diferencia? Déjame ver, en cuanto a miopericarditis y en cuanto a perimiocarditis. En cuanto a la definición, si te digo que es un paciente que tiene una miopericarditis, ¿de qué estoy hablando? Que también Bueno, está involucrando al músculo cardíaco. eso es. Función ventricular normal, podemos estar hablando de miopericarditis. Perimiocarditis es una miocardiopatía con función ventricular reducida. Ok. Ajá, eso es en cuanto a la terminología. No, porque me pareció, es que Andrea no lo mencionó en cuanto a la definición. Sí, no lo En general, especifiqué. sí, ajá, o probablemente no lo hay. En general, abarcas muchas cosas bien, pero está muy llena las diapositivas. Entonces sí hay que desmenuzar lo más importante Cierto. para que no haya fuga de ideas, digamos, Sí. y la atención no se disperse. Cuando ves una diapositiva muy llena, inmediatamente la atención se dispersa y no sabes qué está pasando. Cierto. Sí. Bien, Gracias. esas observaciones nada más. Entonces, yo creo que nos vemos mañana déjame ver qué decidieron. Ahorita va ganando la opción A. Como nadie más ha votado, gana la opción A. Ok. ¿Ok? Dos casos clínicos individual antes de las 8. Antes de las 8, individual. ¿Vale? Y también No, porque ya casi nos vamos a ver, ¿eh? Bueno, falta todavía, pero como yo voy por la vacuna a Rusia, entonces... bueno. Lléveme a mí en su maleta, doctor. No, está bien. Ándale. Ok.
2 casos, dice Felipe. Yo creo que sí, Felipe, porque es de los temas de la semana. ¿Te parece? A ver, contéstame. No No contesta. contestan. Bueno, ni modo, está de acuerdo. El que calla otorga. Muy bien. Bueno, ándele pues. Ok, Bien. adiós. Gracias, Andy. Sí, Gracias a ustedes. ándele. Adiós. Bye. Gracias, bye.